Con un total de 172 unidades, algunas de ellas con capacidad de 120 pasajeros, inició operaciones Mi Macroperiférico, el proyecto de transporte público que recogió al anterior modelo del Peribús. Un total de 9 rutas dejaron de operar sobre el periférico para dar paso al funcionamiento de este modelo conocido como BRT, Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés, que se convierte en el segundo en su tipo que existe en la ciudad. Hace apenas unos cuantos días comenzó a operar Mi Macroperiférico y era importante que aquí en Ruta 44 tocáramos el tema. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Paola Saraí Jasso Piña, ella es integrante del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo Integral y Sustentable de Jalisco. Paola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Carlos, es un gusto y la verdad es un honor poder ahora sí que representar a la voz de la mujer en este tema, que también habemos y hay mujeres que utilizan el sistema, el nuevo sistema, y pues ojalá que podamos aportar buenas ideas para el beneficio de todos. Gracias, Paola. Jorge Fernández Acosta, académico de la UDG. Jorge, bienvenido de nuevo. Gracias, Carlos. Aquí estamos para hablar de un tema toral de la ciudad en este momento. Óscar Higareda Macías, director general de la operadora Alianza Periférico. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Es un honor estar aquí con ustedes y platicar un poquito de lo que hacemos. Muy bien. Y Salvador Dueñas, urbanista. Salvador, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gusto estar aquí. Un saludo cordial a todo tu auditorio y aquí a los compañeros. Bueno, vamos a empezar y me gustaría hacer una breve introducción de cada uno de ustedes al tema. Empiezo contigo, Paola. Tu opinión respecto a la puesta en marcha de este sistema de transporte colectivo. Mira, yo desde un inicio, bueno, yo soy ahora sí que ferviente usuaria del periférico, ¿no? Cuando empezó el plan y el proyecto, me pareció interesante esta propuesta de resolver, de proponer, ¿no? Quitar el 380 y darle esta opción, esta nueva opción al usuario. Obviamente, sí, para mí desde un inicio, ahora sí que yo no soy urbanista, pero estudié algo de urbanismo y me encanta la idea de que el urbanismo siempre se anticipa, que es su precepto principal, ¿no? Anticiparte a las necesidades de la ciudad. Y ahora estamos cubriendo una necesidad actual, más sin embargo, yo veo que hace falta ver un poquito de anticipación a las necesidades, ¿no? Entonces creo que son temas que podemos tocar ahorita en base a la carga vehicular del periférico, en base a lo que se está haciendo funcionar ahorita con los usuarios, las quejas, todo. Ahora sí que creo que nos vamos a hacer una buena retroalimentación y bueno, pues creo que todos los proyectos nuevos necesitan adaptarse. Las personas se están adaptando al proyecto, están totalmente fuera de zona, ¿no? O sea, les está costando vivir esta nueva experiencia, adaptarse, pero creo que ahora sí que el más fuerte, como dice Charles Darwin, no es el más fuerte el que sobrevive, ¿no? Sino el que mejor se adapta. Entonces, creo que vamos a buscar buenas opciones o dar propuestas para que podamos seguir esa corriente. Bueno, a reserva de que amplíes tus comentarios más adelante, en un primer apunte te entendí que en tu opinión el proyecto se quedó corto. Sí. Bueno, ahorita profundizamos. Jorge Fernández Acosta, una primera intervención. Sí, mira, Carlos, me parece que un punto medular en el tema es que el sistema no está completo en términos del periférico completo. Al final es una herradura, ¿no? Entonces, eso le hace falta no solo al sistema, sino a la ciudad. Es decir, terminar el periférico, porque tenemos muchos años con él allí, y eso permitiría una integralidad o una integración de todos los esquemas de multimodalidad y de otro esquema complementario de radiales, de alimentadoras, de troncales, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que también le falta, pero estamos en la oportunidad de conseguir este consenso de visión de largo plazo. En tu apunte, entonces, no debería ser Mi Macroperiférico, sino Mi Macroherradura. Mi macroherradura. Bueno, muy bien. Óscar Higareda, una primera apunte respecto al tema. Bueno, desde el punto de vista de un transportista, esto es un gran proyecto. Creo que no habíamos tenido una transformación tan fuerte en el transporte y en el Grupo Alianza, que tenemos prácticamente 92 años, nunca habíamos visto una transformación tan grande. Esto conlleva a quitar varias rutas, 380, la icónica, obviamente, y poderlas integrar en un nuevo sistema troncal BRT. También como Alianza tenemos experiencia en la calzada, entonces sabemos el beneficio que va a ir trayendo aledaño a cada estación, a los usuarios, ya que pasemos este periodo de adaptación, creo que les va a ir beneficiando
Y también hay un beneficio que no se ve a los usuarios de automóviles. Como estamos quitando, o se quitaron prácticamente las unidades que van por los carriles centrales, eso va a dar más fluidez también para el usuario del automóvil. Entonces creo que al final se van a beneficiar muchos usuarios del transporte y también los automovilistas que están fieles usuarios del periférico, ¿no? Tú también coincides con Paola que esto es un tema de adaptación ahorita, en Sí, esta fase. Así es, totalmente. Bueno, muy bien. Salvador Dueñas, un primer apunte sobre el tema. Sí, bueno, yo creo que hay un punto que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con lo que citaba Jorge de este tema de la herradura, pero que hay que señalarlo tal cual, corresponde al oriente de la ciudad, una zona por décadas olvidada y abandonada por los gobiernos locales y estatales, y que se viene acumulando en un rezago histórico que hay que resolver. Y que hay que resolver, como bien decía Paola, con una visión de futuro, de planeación anticipada a 10, 20, 30, 40 años. No podemos estar solucionando, si bien es un avance, como dice Óscar, es un avance que no se había dado en muchos años, pero es un avance que, insisto, se queda corto en esta visión de futuro, de resolver la ciudad que ahora no tenemos, pero que vamos a tener. Y que sabemos que vamos a tener porque hay datos, hay estadísticas que nos permiten saber qué población tenemos, cuánta vamos a tener en 10, 20, 30 años, cómo nos movemos, cómo queremos que nos movamos dentro de un periodo determinado, y que como cualquier estudio tiene que estarse haciendo revisiones. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Eso es el primer apunte que yo te ¿Dirías tú que la zona oriente, la que no cerró la herradura, allá hay varias colonias que son de las más de escasos recursos de la zona metropolitana? Que normalmente son quienes más requieren del servicio de transporte público. Muy bien. Paola, ahora sí, profundicemos sobre los temas. ¿Por qué se quedó corto mi macro periférico? Mira, en cuanto a los temas que, o sea, yo veía como objetivos, ¿no? A completar o a ofrecer de mi macroperiférico es un sistema que le va a dar seguridad, le va a dar sustentabilidad, integridad, en costos. Bueno, da una variedad, ¿no? De objetivos que yo veo que algunos sí los cumple y otros se queda corto, ¿no? En cuanto a sustentabilidad, bueno, yo digo, bueno, energéticamente hablando, veo que tienen un sistema, sí, hasta donde tengo entendido, que reduce, ¿no? La emisión de los gases. Creo que si es un proyecto tan grande y que va a beneficiar y que va a tener una intervención fuerte, pues podemos poner, por ejemplo, energías saludables, ¿no? Energías limpias, magnéticas o eléctricas. A lo mejor más adelante, ¿no? Empezar a proponer que estas unidades sean eléctricas. Uh-huh. Otra cosa, bueno, el destino, ¿no? Si tú vas de un punto anteriormente en el 380, normalmente hacía, no sé, 40 minutos, digo que es un estudio que espero se vaya a realizar. Normalmente están haciendo un poquito más del doble de tiempo, ¿no? ¿Para ir a qué destino, Paola? A los puntos de destino. O sea, por ejemplo, yo estuve como analizando con varias personas, no te digo 10, 20, 30, fueron pocas, pero coincidían en que el punto de destino, o sea, no se llegaban a Avenida Vallarta, iban hasta Periférico Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, decían, yo normalmente hago 1 hora y ahora hice 1 hora 40, 20 minutos más de ida, 20 minutos más de regreso, pero van seguros. Eso es definitivo. Le pregunté a muchas mujeres cómo se sentían, se sienten más seguras, más sin embargo sí es más largo su trayecto. En las horas pico es un beneficio porque sí obviamente, ahí sí ni qué discutir, es muy rápida la vía, la opción, pero en las horas regulares hacen más tiempo. Es algo que yo vi, yo fui, me subí, lo viví, o sea, y entonces creo que un BRT o un sistema como para la ciudad necesita un sistema más potente, ¿no? Al final ya tenemos este sistema, es el que se propuso y me gustaría saber yo qué opciones hay para darle más agilidad a estos usuarios, ¿no? Que al final me dicen, es que claro, no cumplo con los tiempos y entonces ellos, pues su vida la van a pasar en el transporte, ¿no? Claro. Que creo que es muy importante. Muy bien. Jorge, ¿por qué no incluir al oriente de la ciudad?
revisando la historia, pues nunca hubo proyectos para llegar a Tonalá, o si llegaron solamente están en el papel, pero nunca se cumplieron. Sí, mira, lo que veo al respecto es que finalmente Tonalá, en el esquema metropolitano, pues es ahora sí que uno de los 2 o 3 municipios más económicamente desfavorecidos. Tal vez no aporta muchos recursos al sistema. Luego entonces el macro, le puse aquí Peribús, Peribús, ¿verdad? así le Que es como dicen. coloquialmente se va a conocer. Bueno, Más de allá hecho, el del primer macro. proyecto se llamaba Peribús. Sí, Peribús. Yo creo que de hecho, la referencia es Peribús, ¿no? El Peribús no termina de atender a esa zona y sí privilegia a la zona donde hay más aportaciones económicas, ¿sí? La primera estación está aquí en Belisario Domínguez, la última 41 kilómetros adelante. No completa, ni siquiera llega a la estación de autobuses, impensable el aeropuerto, por ejemplo. Y luego entonces Tonalá siempre se ha mantenido alejada o deliberadamente de las inversiones de mejora de la infraestructura. Te digo hasta en calles, o sea, calles de tierra, drenajes, agua, y en el caso de transporte también. Yo creo que es un asunto de rentabilidad política. Y económica, dijiste. Y económica, hace un momento. claro, económica. Pero entonces, como Tonalá no aporta, no lo atienden. Es un poquito la lógica. Y esa es la lógica que siguieron entonces. Sí. Bueno, muy bien. Tengo que hacer la primera pausa. Regreso contigo, Oscar, sobre todo para que le aclares a Paola cómo funciona mi macro periférico, qué tipo de combustible, por ejemplo, Claro. si es bondadoso con el medio ambiente, etcétera. Volvemos después de la pausa. A lo largo de 42 estaciones y con 41.5 kilómetros de recorrido, mi macroperiférico hará un tiempo de 1 hora y 23 minutos de punto inicial al final y contará con 2 estaciones que se enlazarán con la línea 1 y la línea 3 del tren ligero. El sistema de transporte contará con rutas complementarias y alimentadoras que tendrán descuentos en los transbordos si utilizas únicamente rutas alimentadoras. Revisamos los claroscuros de mi macro periférico, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Oscar Higareda, ¿cómo funciona mi macro periférico? ¿Qué tipo de combustible, por ejemplo? Ok, prácticamente todas las unidades de las líneas troncales de todas estas estaciones son unidades con motor Euro 5. Son súper eficientes, muy buenas para el medio ambiente. Necesitan un diésel de ultra bajo azufre que sí hay en el estado de Jalisco. Es muy poca la emisión y la manera en que está planteado de estarte deteniendo en cada estación y no en cada una de las paradas que había antes hace que sea aún más eficiente porque evitas estar arrancando y frenando muchas veces. Como un dato, antes en 380 se tenían 150 paradas de cada lado, es decir, 300 paradas constituían todo 380. Ahorita se tienen estas 42 estaciones nada más y claro, la parte de Tonalá y San Martín, que tiene todavía acceso a nivel de calle, siguen estando las paradas casi cada 2 esquinas, ¿no? Entonces, pero se está resolviendo una gran parte a través de una operación muchísimo más eficiente. Esto se va a notar con el tiempo, porque todo, aunque sea diésel, algunas alimentadoras sí son de gas, pero aunque sea diésel, en su mayoría es de muy baja emisión, motores nuevos, unidades nuevas. A ver, ustedes administraron por muchos años la Ruta 380. Así es. Eran los concesionarios de esta. ¿Qué diferencia encuentras tú, por ejemplo, a grosso modo de todo esto? Bueno, el valor de uso de la Ruta 380 es que era muy rápida. No era cómoda, no era segura, era simplemente rápida. La gente tomaba 380 por eso. Y en el comportamiento en el periférico, pues la gente simplemente se acercaba al periférico, se subía y se bajaba en otro lugar. Es una ruta que siempre estás transbordando. Bueno, estabas porque ya terminó. En este nuevo sistema, en un BRT, sucede algo, no es la más rápida como se mencionó. En hora pico es muy rápido el transporte público. En hora valle puede que en un automóvil vayas aún más rápido porque no hay
carros por ahí. Sin embargo, el horario es el mismo. Siempre vas a hacer lo mismo, sea hora pico, sea hora valle. Es una gran ventaja. Puedes planear mejor. La otra parte es la seguridad. Sí se siente toda la gente más segura. Vas por un carril exclusivo y no tienes posibilidades a tener grandes accidentes como se llegó a tener en 380, ¿no? Entonces creo que esa parte el usuario va a estar muy beneficiado. ¿Tendrá que caminar un poco más? Pues sí, porque las estaciones están en 800 metros, no cada esquina, ¿no? Como estaba antes, ¿no? Claro. Ahora, las principales quejas que hemos recibido y como medio de comunicación tienen que ver, por ejemplo, con las rutas complementarias o alimentadoras, particularmente en la zona de Tonalá. Aseguran que hacen filas larguísimas para poder tomar esa ruta. Sí, claro, hay una ruta complementaria que es la C01 que une los dos puntos de las estaciones desde Belisario Domínguez hasta la carretera Chapala por el lado de Tonalá y San Martín. Ahí hay ahorita 26 unidades, se arrancó el proyecto nada más con 20 unidades, ya se agregaron 6. Pero son insuficientes, Oscar. Y se está planeando. Lo que pasa es que cada fin de semana, todos los días hacen ajustes. El director de transporte de la Secretaría analiza datos y se hacen ajustes, pero todos los fines de semana se hacen ajustes y todos los lunes arrancamos con más unidades donde se necesita. ¿Y hay las unidades para seguir creciendo así, para dar ese servicio? Sí, se hizo ese proyecto, se compraron las unidades, están ahorita en el patio y se están metiendo conforme se van necesitando, ¿no? Conforme se dé esta evaluación. Así es. Salvador Dueñas, ¿tú qué opinas de esto que estamos comentando del Oriente tan olvidado en los proyectos masivos de transporte? Mira, hablando de la axiología del valor de la infraestructura en este caso, citaba a Oscar el valor de uso, hablaba Jorge del valor económico, de una rentabilidad del sistema, pero se está dejando de lado el valor social. Y es que hay que entender que el servicio de transporte público debe de estar enfocado a atender ese valor. Es un servicio público. Y desde la parte del Estado, no del gobierno, sino el Estado hablando de gobierno, ciudadanía y territorio, en la gestión de la integralidad del Estado, claro, se debe visualizar el valor social antes que cualquier otro. Es decir, independientemente de si los estudios arrojaron que era rentable o no, debe de privilegiarse el servicio a la ciudadanía. En este caso, a la que ya hemos citado aquí, que es la menos favorecida en esta suerte de alianza que viene siendo la zona metropolitana o el área metropolitana de Guadalajara. Lo decía Jorge, Tonalá es uno de los municipios económicamente más deprimidos. Por lo tal y por lógica, donde mayor demanda hay. ¿Qué es lo que pasa entonces? Es bueno que tengan un sistema donde se utilice diésel de baja contaminante. Pero ¿qué pasa si a las personas les estás obligando o les estás destinando a adquirir una motocicleta porque no tienen servicio de transporte de ese tipo? ¿Cuánta contaminación se podría evitar suministrando un servicio de este tipo en esas colonias? Eso es lo que se tiene que privilegiar antes, desde mi punto de vista, y de acuerdo insisto, a esta axiología del valor, donde tengamos muy claras nuestras prioridades en una planeación de largo plazo. Muy bien. Paola, ¿qué otras cosas has visto en mi macro periférico ahora que andas como inspectora por las rutas? No, pues más que nada, digo, tomando el tema social, ¿no? Creo que sí es importante escuchar al usuario. Ellos, por ejemplo, yo veo que los puentes llegan como a las laterales, que es un tema, digo, si ya se trata del servicio, mejorarlo y que ojalá llegue pronto al Oriente y que llegue ya perfeccionado, ¿no? Llegan los puentes, es algo que yo noté en lo personal, a las laterales, y hay cruces donde ahora sí que arriesgan el pellejo, ¿no? Para atravesar. Sí, el puente no llega hasta el otro lado No de la llega calle. hasta el otro lado, y entonces sí ha habido accidentes y está un poco, o sea, como que olvidado ese tema, no sé. Ahora sí que, como dicen, pues él no tiene la culpa, ¿verdad? Ellos se encargan del transporte y la verdad lo hacen muy bien, pero sí esa parte a mí me preocupa porque el peatón sí sufre un riesgo, y además donde pusieron semáforos para que el peatón pase, pues obviamente se hace otro foco de congestión de autos, ¿no? O sea, se para todo el tráfico, le pican y pasa uno, y entonces digo, pues hubiera sido, creo, o sería bueno pensar
que se pueda completar esos puentes para que el flujo vehicular siga fluido y los peatones no estén en ese riesgo, ¿no? Ahora que dices de completar, pues tampoco operan los elevadores, por ejemplo. Bueno, yo fui y sí vi operando algunos elevadores, no sé si todos, porque no vi... Son 42 estaciones. No todas requieren elevador, hay que decir también, ¿no? Sí, no todas. Sí, algunos sí estaban funcionando, vi algunas cámaras faltantes, o sea, falta creo que complementar y completar todo el proyecto en sí, y hay que poner, creo que énfasis en esas partes. Y otra cosa que yo sí quería aportar, digo, como mujer activa, ¿no? Que al final siempre mujeres, yo tuve una experiencia en el tren, en la línea 3, me subí un día al tren y se subió un hombre y o sea, casi me aborda, ¿no? Se me puso enfrente, como yo lo sentí como acoso, ¿no? A mi integridad, entonces me moví. Entonces digo, ¿por qué no proponer, digo, que ya existe en México DF los vagones rosas, ¿no? Entonces, proponer algún espacio exclusivo o algo donde pudieran estar a lo mejor esa parte, no dejándola de lado, ¿no? Porque es una de las cosas que por la seguridad se propuso este proyecto, ¿no? Del 380, que hasta había memes de que si te faltan caricias y súbete al 380, más que risa, pues realmente creo que sí es un tema que hay que abordar y que no se puede dejar de lado, ¿no? O sea, no es de risa, pues. No es de risa, o sea, de verdad sí tenemos que tomar ese tema y hacerlo, pues, accionar. Jorge, ¿te parece a ti correcto que se haya inaugurado el servicio cuando no está terminado? Sin puentes concluidos, sin elevadores funcionando. Híjole, mi respuesta categórica es no, porque finalmente eso estaba pensando ahorita que Paola comentaba su tema. Guadalajara históricamente se ha caracterizado por las medianías en los proyectos, ¿no? Tenemos una herradura periférica, tenemos 3 o 4 arcos del Milenio, faltan 2. Todo está a medias, ¿no? Avenida Patria nunca está completa. Bueno, Circunvalación tampoco está completa. Son anillos interiores al periférico. Entonces, ha hecho falta en Guadalajara, en el área metropolitana, esa visión de completud que no hemos sabido resolver, ¿no? Y faltan cuestiones de señalética. No está garantizada la atención a los discapacitados en este nuevo proyecto, por el tema de elevadores, por el tema de circulaciones, por el tema cruces. Hay un cruce, la glorieta deprimida del paso a Saltillo y periférico, es terriblemente fatal. Los accesos están en la glorieta, ¿verdad? O sea, es lo que yo vi. No me he subido al Mimacro o al Peribús, a la línea 3 sí me subí. Pero eso, pasar te dije, bueno, ¿y aquí por dónde entra una silla de ruedas, ¿no? O un cuate con bastón o un invidente, ¿no? ¿Cómo le hace para subirse allí al Mimacro, ¿no? Entonces, esa falta de visión de integralidad, lo puse aquí, pues es una tremenda desatención en respecto a las cuestiones de valor social del asunto. Te quiero hacer una pregunta, a ver que dijiste el paso deprimido. He visto que algunas estaciones están allá abajo, en los pasos, allá abajo. Y quiero suponer que allá abajo se concentra la contaminación bastante severa. Por ejemplo, ¿no? O sea, no está resuelta. Y entonces, a mí me parece que en este momento estamos ante la oportunidad de revisar. Yo le decía a Óscar hace rato, pues es un buen paso. Es una especie de reconciliación con el BRT porque, francamente, la experiencia social en la calzada fue terrible. A lo mejor fue eficaz en términos de funcionalidad, pero socialmente partió la ciudad en dos, ¿no? La histórica Guadalajara para allá y la Guadalajara para acá. Partió familias, ¿no? El asunto es que tendríamos que sentarnos a hacer foros multidisciplinarios, multiinstitucionales, para poder visualizar ese largo plazo que nos hace falta completar, ¿no? Es una especie de llamado, ¿no? Salvador decía hace un momento que la visión debe ser social, pero ¿cómo amalgamas lo social al mismo tiempo para que intervenga la iniciativa privada, que ellos tienen que ver la rentabilidad de la operación de un servicio? Cierto, pero lo que dice Salvador es muy contundente, es decir, transporte público en una ciudad debería ser un servicio público, no un negocio. Claro que el negocio se tiene que dar porque nuestro esquema es capitalista, pero entonces ahí falta una especie de coordinación e integración con el Estado para beneficiar al usuario. Un subsidio, por ejemplo. Un subsidio, ¿sí? Digo, en más de alguna ocasión hemos hablado de la posibilidad hipotética, lejana, de manejar una especie de transporte público gratuito, no gratis, que alguien subsidie, ¿no? Claro. Porque eso le daría fe a la posibilidad de que la gente utilice más el transporte público y desestime el uso del auto o de la moto o hasta de andar a pie, ¿no? Claro. Entonces, esa visión es la que nos hace falta integrar,
juntarnos, de veras sentarnos a resolver el tema de la multimodalidad, de la completud del sistema, de mil cosas, ¿no? A ver, Jorge, tú hablas de foros, pero Sí. ¿no te parece que los foros eran antes? ¿De Claro, operar el sistema? claro, siempre lo hemos dicho, o sea, siempre a toro pasado. Yo quisiera preguntarles, ¿a quién le preguntaron de los usuarios de 380 qué necesitaba para moverse en la ruta del periférico? A ver si ahorita Oscar nos responde, pero tengo que hacer una pausa. Te quedas con esa tarea, Oscar. Regresamos con más de este tema. La polémica en torno al proyecto de mi macroperiférico se generó por el trazo del sistema que no tomó en cuenta el municipio de Tonalá, a pesar de que existe un buen tramo de periférico que pudo ser utilizado. El servicio se otorgará desde la carretera Chapala a la estación de Barranca de Huentitán en Periférico Norte, y las autoridades aclaran que habrá servicio a Tonalá a través de rutas complementarias. Abordamos el tema de mi macro periférico en esta ocasión aquí en Ruta 44. A ver, Oscar Higareda, muchos apuntes has de haber hecho por las dudas que plantearon aquí respecto a la operación. Sí, de hecho, estaban preguntando si se le toma en cuenta al usuario o no para este tipo de sistemas, ¿no? Pero bueno, un sistema BRT no se planea de la noche a la mañana, lleva muchos meses o años de planeación, y yo creo que en esta administración lo hicieron bien, porque hicieron un acierto muy bueno. Primero, se le exigió y se subsidió el sistema de pago electrónico a todas las rutas de la ciudad. Eso les dio una gran cantidad de datos, entonces ya tienes datos de más de un año, de todos los meses, vacaciones, de épocas de mucha afluencia de pasajeros y dependiendo de cada ruta. Eso te dice la cantidad de pasajeros por día que cada una de las rutas que se tomara en cuenta para este proyecto estaban moviendo. También los horarios en los que se subían, los horarios pico de cada una de ellas. Entonces, en base a todos esos datos, ingenieros de transporte y doctores y maestros en transporte o en movilidad hicieron un planteamiento de este proyecto, determinaron, también estos sistemas te dicen en dónde sube la gente, entonces en base a todo eso se hace un planteamiento y determinaron este proyecto. Claro, no hubo una interacción tan directa con los usuarios, aunque sí se tuvieron entrevistas y se tuvieron algunos, sobre todo porque sabes el origen donde la gente subía, pero no los destinos. Entonces hubieron también algunas entrevistas en algunos puntos que ya se identificaban como muy especiales en la ciudad, sobre todo 380, pero también sobre las demás rutas que interaccionan con el periférico, ¿no? 368, 619, 330, 78, 78C, 380A inclusive. Todos esos datos y todas esas entrevistas se utilizaron para hacer esto. Claro, en nuestra parte nos toca operar lo que alguien más planteó. Creemos que está bien planteado y se están haciendo adecuaciones todos los días pequeñas y todos los fines de semana, como lo mencioné, se hace una gran adecuación para que todos los lunes arranquemos diferentes. A ver, Oscar, si se hicieron ese tipo de ejercicios, yo supongo que también no había estudios de origen y destino, etcétera, etcétera, ¿por qué cada semana, como dices tú, estamos haciendo ajustes, aumentando unidades, etcétera? Porque al fin y al cabo se hace un planteamiento contra la demanda esperada. Este sistema, como funciona, es todas las variables posibles las tratamos de hacer constantes, es decir, la velocidad de las unidades, la cantidad de unidades en cada una de las rutas troncales complementarias y alimentadoras se tratan de ser constantes para que la variable principal sea el comportamiento de las personas. De tal manera en que esa variable no está en control desde el punto de vista del sistema. Esa variable puede ir cambiando dependiendo de la necesidad de cada quien. Tomando en cuenta esa variable que ahora con el sistema de pago, como la mayoría tiene tarjeta, se registra muy bien la hora y la estación o la unidad y la zona, porque tienen todos GPS en la que sube cada persona. En base a esos datos, se sacan los datos y durante el fin de semana pues se revisan y se modifica. No se están haciendo grandes cambios, es decir, en esta ruta tenías 20 unidades, agregas 6. En esta tendrías 14 y a lo mejor pones 16, o sea, están adecuando en base a la necesidad que se está viviendo. Pero se planteó para 200
200,000 transacciones al día, viajes, no son usuarios, sino el transbordo cuenta como 2. Claro. Y está planeado hasta 360,000. De tal manera que las unidades están para los 360,000. Por eso tenemos esa capacidad. A ver, nada más, una de las quejas que también recibimos es que no sirven o que no están funcionando correctamente las puertas automáticas. Que la gente saca la cabeza a ver si viene la unidad y eso es muy peligroso. En una de esas puede pasar alguien en un accidente. Bueno, efectivamente no están funcionando todas las puertas, independientemente que no nos toca el transportista, lo vemos. Sin embargo, no es un riesgo real. En casi todos los demás sistemas de la República Mexicana ni siquiera hay puertas, pues si vamos a la Ciudad de México no hay puertas. Llegan así. Llegan así y directamente se suben. Es un sistema como de seguridad y de generar un orden para que sepas por dónde ingresas. Y claro, se va a ir resolviendo. Hay un ajuste que hacer porque tienes que medir muy bien un aparato en la estación, otro aparato en la unidad y tienen que calibrarse esos. Claro. Muy bien, Salvador Dueñas, ¿tú consideras que se está dando el servicio adecuado, digamos, para toda la gente o crees que está muy rezagado todavía, está rebasado de momento? Creo que hace falta, lo que ya se ha hablado aquí, el tema de la integralidad. Es decir, si planteamos de origen la idea de que hay que desincentivar el uso del auto, yo creo que estamos yendo por el camino equivocado. Tenemos que incentivar el uso del autobús, que pareciera que es lo mismo, pero no es así. Es decir, el macroperiférico o el peribús, como se le quiera llamar, es un sistema que mayormente funciona como parte del transporte o de la movilidad de las personas, como una parte. Es decir, muchas personas llegan, toman el macroperibús o el macrobús de un punto a otro y donde se bajan toman otro camión o toman otro sistema de transporte. Es decir, es solamente una parte de su traslado diario. Claro. En ese sentido, es a lo que me refiero, que debe de integrarse, conceptualizar dentro de este gran paquete el uso de otros modos de movilidad. Es decir, en algunas de las estaciones que previamente estén identificadas con base a los estudios que se están citando, debería de haber, por ejemplo, playas de estacionamiento. De tal forma que una persona puede dejar su carro estacionado, tomar el sistema de transporte colectivo, ¿sí?, como parte de su movilidad diaria y regresar a una hora determinada, de acuerdo a sus horarios de oficina, de trabajo, etcétera, y volver a tomar su auto. Igual con las bicicletas, con mi bici, con todos los sistemas. Todo debe de estar integrado. Y creo un sistema integral, pero no lo ha habido. Eso es a lo que me refiero, con que sí, efectivamente es un gran paso, nadie lo niega, pero definitivamente está corto. Y eso tiene que ver con toda esta concepción de integralidad. Muy bien, a propósito de lo que dice Salvador, Paula, ¿cómo es que otros sistemas de BRT han funcionado en América Latina? Por ejemplo, Bogotá, en Colombia, tiene un sistema BRT que es muy bueno, que tiene varias líneas. Y en el caso de Jalisco, tenemos mi macro, la calzada, y mi macro periférico, ¿sabe que tantos años después, ¿no? ¿Cuántos años pasaron para que llegara el otro? En marzo 9, cumplimos ¿no? 13 años. 13 años. 13. O sea, hace 13 años se hizo la primera línea de 2009, BRT. sí, se hizo. Línea de BRT y 13 años después la segunda de BRT. Pues mira, qué bueno que tocas ese tema precisamente porque, pues ahora sí que como dicen, ¿no? Nos encanta como copiar, ¿no? Así de repente traernos modelos de otros lados. Y precisamente Bogotá acaba de reconocer, después de 25 años, que fue un error el sistema del BRT. Y están empezando con el tren. O sea, dicen, nos hubiera salido mucho más barato haber invertido hace 25 años en el tren que todo lo que vino a ocasionar, ¿no?, el BRT. Si bien sí solucionó temas de inmediatez, que creo que es lo que ahora nos está resolviendo este sistema aquí, a largo plazo no lo resolvió. No lo resolvió, ¿por qué? Porque no estamos hablando de un sistema completo, como dice Jorge, donde estés viendo toda la integralidad en cuanto a pues, los peatones, las bicicletas, otros sistemas donde realmente, ¿qué necesitas tú como usuario del automóvil para emigrar a un transporte público, ¿no? Pues necesitas que te den lo que te da el automóvil, a lo mejor que es la comodidad, la seguridad, la rapidez, los tiempos. Entonces, si tú llegas, como dice Salvador, tú llegas y te estacionas y ahí tienes la terminal, pues obviamente eso te va a incentivar
a que migres a ese sistema. Entonces, sí, definitivamente estamos muy cortos, y no porque en otros países o en otros lugares, como en Bogotá, que precisamente es un ejemplo perfecto, ¿no? Que no funcionó precisamente por eso, porque no hubo esa integración. Y luego un gobierno llega de un color, no voy a ponerme a hablar de colores, y le apuestan al tren. Claro. Y luego llega otro gobierno de otro color y le apuestan al BRT. Y no hay... Y en 4 años no les alcanza, obviamente, para resolver ningún proyecto a largo plazo. O sea, quieren, obviamente, hacer una intervención en ahora sí que en sus 3, 4, 5, 6, lo que dure, que no va a alcanzar para terminar un buen proyecto a futuro. Muy bien, Jorge, ¿se puede hacer algo ahorita? ¿Crees tú que haya voluntad de las autoridades para volver a escuchar a la gente y ajustar lo que haya que ajustar? Es lo que hace falta, que haya voluntad. Me parece que aquí se involucra inclusive la posibilidad de esta multiinstitucionalidad de la que hablo, pues las universidades, el propio INEPLAN, que tendría que ser un papel muy importante en esta cuestión. Estamos en el momento, Carlos, y digo todos, ¿no? El público nos escucha, de reunirnos, de comenzar a visualizar cómo completamos, insisto en el concepto, el sistema integral de transporte metropolitano, general. ¿Sí? Porque, vaya, hay muchos puntos. Uno de los temas, tú comentabas hace rato, Oscar, el tema del transbordo. Y si hablamos de la parte social económica, si en la tarjeta multitarifaria pudiéramos tomar un camión, ya se puede eso ahorita, pero que no costará más, ¿no? Que mientras te hayan tronques o troncales que te puedan comunicar a dónde llegas. Conocí el caso hace media hora de una persona que de gastar 20 pesos diarios a su trabajo, de ida y vuelta 10 pesos en el 380, ahora gasta 80 pesos. Porque tiene que tomar 3 camiones, tiene que caminar muchísimo, y ya le está resultando antisustentable su movilidad, ¿no? El caso de unos albañiles que también tomaban 1 y ahora toman 3. Y así, es decir, no está resuelto ni eso. No está resuelta la seguridad, no está resuelta la facilidad de tránsito. Tú hablabas de que están operando un sistema, Oscar, que ya está dado, ¿no? Hay un error de planeación de origen y la lógica de los números nos dice que son 42 kilómetros casi y hay 42 estaciones, están a cada kilómetro. Sí, la norma internacional dice a cada 800 metros, pero eso no se cumple en el caso ni de línea 3 ni de Peribús, ¿no? Sí. Ni de Peribús. Entonces la gente camina más, ¿no? Pierde más tiempo. Sí ahorra en el traslado directo de estación a estación, pero tiene que caminar grandes distancias y a lo mejor le sirve, hace ejercicio, pero no le ayuda a sus tiempos, ¿no? Entonces esa parte se tiene que pulir y solo se va a pulir si nos sentamos a reflexionar, a planear y a organizar el futuro. Así como dice Oscar, que se están realizando evaluaciones cada semana, etcétera, pues se puede aprovechar esas evaluaciones y volverlo a hacer, ¿no? Y que se convierta en gobernanza institucional, es decir, que se convierta en norma para que se pueda atender. Porque, pues bueno, a lo mejor es un sistema que ahí resuelve y parcha. Y estamos siempre acostumbrados a eso, a echar a andar cosas que en el camino resolvemos. Yo creo que esa visión debemos cancelarla. Pero es lo que está ocurriendo ahorita. Sí, ahorita estamos parchando, ¿verdad? Debemos de resolver y ahora sí echar a andar, es lo deseable e ideal, que cuando ya todo funcione. Digo, aunque sea comercial o no, una tienda que vende hamburguesas planifica el mercado perfectamente y cuando se ponen a funcionar es porque ya va a tener 400 clientes el primer día, ¿no? O sea, una planificación integral de largo plazo, que es lo que hace falta. Perfecto. Tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. En las primeras semanas de operación de Mi Macroperiférico, las principales críticas vertidas por los usuarios son por la carencia de más unidades que saturan el servicio. También, la constante ha sido la tardanza de las rutas complementarias para brindar el traslado a Tonalá, ya que son largas las filas las que se integran para esperar las unidades. Además, tampoco están listos los elevadores y hay puertas en las estaciones que no funcionan, lo que significa un riesgo para los pasajeros. Los claroscuros de Mi Macroperiférico, el tema que en esta ocasión tocamos en Ruta 44,
Vamos a las conclusiones del tema. Voy a comenzar en esta ocasión contigo, Salvador, las conclusiones sobre este tema que abordamos. Bueno, creo que ya se ha dicho repetidamente aquí, el paso está dado, no es que sea negativo, por el contrario, fue un avance. Sin embargo, hay muchas cosas que quedan como cabos sueltos que hay que resolver y resolver ya. Y no solamente eso, sino pensar hacia futuro. 10, 20, 30, 40 años, insisto, ¿cómo va a estar la ciudad entonces? ¿Cómo queremos que se mueva la gente entonces? ¿Y cómo vamos a resolverlo? Y hay datos, hay información. Ahora, gracias a la tecnología de la información, podemos recabar datos, no solamente por semana, años, y tenerlos condensados, analizados, que nos generen propuestas claras. Y uno de los temas que más se ha abordado aquí, pues es la famosa integralidad. Es decir, de manera transversal, ¿cómo incorporo al peatón, al ciclista, al motociclista, al automovilista, de forma tal que pueda utilizar sus diferentes formas de movilidad, utilizando lo que tenemos y mejorándolo, obviamente, ¿verdad? Pero no solamente eso, incorporando su opinión y su decisión, porque algo que hablaba Jorge me queda muy claro, no podemos implementar a rajatabla. Esto tiene que ser de una forma consensuada, incorporando obviamente a los empresarios, pero también a la ciudadanía. Y yo insisto en este valor social, no podemos dejarlo fuera. Esto tiene que ser un auténtico acto de gobernanza ciudadana, porque un derecho humano que debe ser incluido y garantizado, pues es la movilidad. Y para eso están los sistemas de transporte público. Muy bien. Óscar, tus conclusiones sobre este tema. Yo veo este proyecto como un gran paso, un gran primer paso en esta integración del sistema de transporte, ya que está integrando el tren ligero con mi macrocalzada, con mi macroperiférico, y dentro de este sistema de mi macroperiférico hay 3 rutas complementarias que al integrarse estas son de transbordo cero si tienes tu tarjeta, y está integrando 7 unidades alimentadoras. Prácticamente hay una reducción de cantidad de unidades y ahora son unidades, aunque son un poco más grandes, es más eficiente. Yo creo que es un gran paso para la ciudad. Se va a ir transformando la ciudad porque la movilidad en el periférico va a ser diferente. Sí creo que requiere ajustes como cualquier otro proyecto, siempre hay que ajustarlo un poquito, pero creo para mí es un gran paso y esto es el inicio para después ir integrando otras líneas de transporte. No tienen que ser BRT necesariamente, hay también transportes convencionales, hay líneas troncales muy importantes y claro, con la misma tarjeta ya se puede integrar a mi bici. Claro que hay que irla a registrar en algún lugar. Entonces este es un gran paso para empezar, ¿no? Nos tocará algunos años, pues sí, pero si no se da el primer paso, pues no puede haber el segundo. ¿Tú percibes que haya ánimos para lograr este diálogo que plantea Jorge, de la autoridad que escuche una vez más a los ciudadanos, a los académicos, etcétera? Por supuesto, creo que lo primero que me tocó ver en la inauguración del sistema es que había gente queriendo comunicarse, gente de Tonalá reclamando por el sistema porque no les tocó. Sin embargo, ahí estaba presente el presidente municipal y se llegó a un acuerdo aparentemente ahí mismo, donde ya iban a comenzar el proyecto para unir toda esta parte del periférico, ¿no? Sí, entonces creo que es un primer gran paso también. Y por supuesto, entre redes sociales, la Secretaría de Transporte, un comentario que ponga cualquier usuario que tenga que ver con la operación o que tenga que ver con la planeación, casi siempre lo toman en cuenta. Digo así porque nos llaman, ¿no?, la atención de que, ¿sabes qué? Adelántate un poquito, mete otra unidad, hay que dar más servicio en este horario. Sí, esa es parte de la crítica, Óscar, que se hacía a la autoridad, que la autoridad decía, no contemplamos de origen a Tonalá porque no nos daban las vialidades. Sin embargo, el día de la inauguración, a los días, dijeron que sí, van a hacer la ruta que faltó a Tonalá. Entonces no era un problema técnico, era un tema de voluntad, ¿no? Yo no podría contestar esa parte. Yo creo que debe de haber un inconveniente técnico. No sé si esa parte técnica no necesariamente es de espacio, puede ser jurídica, puede ser de otras cosas. Y ya nomás para concluir, y espero que no lo tomes como broma, pero ¿no pudieron haber dejado la 380, por lo menos el tramito hasta Tonalá?
Aunque le hubieran puesto 190, pues que es la mitad de la 380, ese tramo que está ahí. De hecho, la complementaria 1 une perfectamente, sigue el mismo derrotero de 380 desde la estación carretera Chapala, se va hacia San Martín, siguiendo el mismo derrotero, el que la gente ya está acostumbrada. Y llega, pasa por todo Tonalá y llega hasta la otra estación, que es la de Belisario Domínguez. O sea, sí existe ese pedazo, es igualito a 380, solo que con unidades más grandes. Sí, no, entonces pónganle 190 y pongan más unidades para que la gente no se queje, porque son pocas realmente las que dan el servicio. Jorge Fernández, tus Bueno, conclusiones. yo voy a insistir en el tema de la completar el sistema. Sería interesantísimo, no solo para el tema de transporte, sino completar el periférico. Completar rutas, mira, lo practicamos con alguien, con Luis Álvarez, que iba a venir, que no pudo venir finalmente. Él planteaba que la línea que termina en Tetlán pudiera conectarse perfectamente a Tonalá para completar esa ruta. La línea 2 del tren ligero. Sí. Lo comentábamos de Fray Angélico a Periférico también, a Centro Sur o a esa parte. No, a Adolfo me decías. En mi ¿no? macro calzado. En mi macro calzado. O sea, conectar todo el sistema. Yo creo que eso es posible y es el paso indispensable siguiente, ¿verdad? Y obviamente ya estar en el proyecto no de un premacro, te dije yo hace rato, ¿no? O esta ruta 190, sino porque no pensar en trazo del periférico y completo con BRT todo el circuito. Claro. Pero ya estuviéramos en el proyecto, ¿verdad? Entonces la invitación, la apuesta, la oferta es que las instituciones, la universidad yo creo que tiene que entrarle también, en donde tú y yo estamos, para que se convoque a este gran foro para volver a retomar una solución posible. ¿A toro pasado, Jorge? No, para el futuro, ¿no? Por eso, pero ya está Sí, operando el servicio. ya está operando, pero vamos corrigiendo y vamos planteando lo que hace falta y completarlo. Ajá. Mi concepto es completar siempre el sitio, cerrar por lo menos un ciclo en la historia de la ciudad, ¿no? Hombre, pues ya que andas convocando, pues cerremos también Patria y cerremos Circunvalación. Todo el ¿no? sistema. Y radiales, o sea, Carlos, esto lo planteé, lo escribí en mi columna de Milenio en la vez pasada. Desde 2004 estamos planteando la conveniencia de cerrar periférico y de establecer troncales y radiales, porque eso le movería a la gente de lo lindo y la gente se incentivaría el uso del transporte automóvil. público. Muy bien. Paola, tus conclusiones. Pues creo que casi ya todo está dicho. Creo que es importante completar, ¿no?, este circuito. Al final, como comentaba Óscar, esto va a determinar un desarrollo distinto, ¿no? Esto se va a prestar para que la ciudad se empiece a mover diferente. Entonces, pues de ahí agarrarnos para el diálogo, para las oportunidades de poder unir fuerzas y hacer esto, pues ahora sí que una integración de movilidad real, ¿no? O sea, que sí funcione. Y pues sin dejar de mencionar la parte que yo del género, ¿no? O sea, sí creo que ayuda a concientizar este respeto y esta parte del género y el cuidado a la mujer en ese sentido, en la seguridad. Pero bueno, en general creo que todos coincidimos en que se tiene que terminar, ¿no? No dejarlo a medias y hacer todo lo posible porque funcione lo mejor. Eso es una propuesta interesante la que tú haces para que haya espacios para mujeres nada más. ¿Se podría hacer eso, Óscar? Si el gobierno lo determina, claro que sí, pues asientos se podrían cambiar de color, todo lo que se requiera, pues. La zona del andén, incluso como ocurre en la Ciudad de México, Sí, para que claro. suban ahí mujeres, etcétera. Claro, todo es posible si se planea de forma Y adecuada. lo determina la autoridad, Se puede- porque ustedes operan nada más, ¿no? Así es, podríamos implementarlo sin problema. Ahora, tú decías hace un momento, cuando empezamos el programa, Paola, el tema de la adaptación. Que los ciudadanos tienen que adaptarse a este nuevo modelo. Claro. Pero también, ¿consideras que la autoridad tiene que adaptarse también a los reclamos que está haciendo la gente? Claro, yo creo que, como comentaba Jorge desde un inicio, tomar en cuenta al usuario es algo que a lo mejor normalmente pues todo lo hacen desde el gabinete, ¿no? Y desde el gabinete es muy padre decir, mira, aquí vas a poner una estación, aquí otra, aquí otra y aquí otra, pero ¿qué pasa con todo lo demás, no? Al final creo que los usuarios tienen mucha voz y participación y sí se tiene que tomar en cuenta y adaptarse pues a esta parte social y de integración que, como bien comenta Salvador, mientras no estemos haciendo algo integral como gobierno, como ciudadano, donde los ciudadanos hablen, donde el gobierno participe, donde todo se integre, pues vamos a seguir parchando y vamos a seguir haciendo cosas a medias. Creo que es parte de ser íntegros y completos, ¿no? Esta parte de saber adaptarnos tanto nosotros como usuarios y el gobierno como la parte actora. Aunque el gobierno del Estado, Jorge, también ha dicho que se va a llevar 2 años esto. Terminar la lateral del periférico, otras obras complementarias, elevadores, etcétera. Sí.
Y sin Entonces, embargo, ya se inauguró y está operando. sí, esa es nuestra falla, es permanente. Y otra cosa que quisiera, para cerrar finalmente, acabamos de estar en Mérida, Salvador y yo, cuestión de trabajo y un poquito de visita a Tulum, a Uxmal. Pero Mérida, con un millón, casi 1,5 millones de habitantes, tiene un circuito periférico completo y ya tiene un peribús. Se llama Vaivén, ¿verdad? Vaivén. Va y ven. Que funciona Muy yucateco, ¿no? de Muy maravilla. bien. Sí, Vaivén, ¿no? Bueno, pues, que funciona de maravilla. Sí, claro. Así de maravilla. Sin tanta infraestructura, con estaciones a cada 800 metros, muy cómodo, limpio, seguro. Eso hace Y falta. con un derrotero, claro. Un Muy derrotero, bien. claro. Muy bien, Paula, muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Un gusto. Oscar, muchas gracias. Gracias a ti. Y Salvador, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Me quedo como siempre unos segundos para una reflexión final de lo que se ha dicho en esta mesa. Una parte muy importante es pensar siempre en un sistema integral de movilidad con el transporte colectivo, que conecte efectivamente todos los sistemas que tenemos para que esto funcione en los traslados de origen y destino, que tome en cuenta pues las necesidades de la gente al conducirse y desplazarse en la ciudad. Lamentablemente esto no ha ocurrido. Ya dábamos el dato. El último sistema de BRT que empezó a funcionar ocurrió hace 13 años con mi macro calzada. 13 años después, el BRT. ¿Y sabe qué? El próximo sistema de transporte colectivo que se anuncia, desgraciadamente, acaban de inaugurar uno, pero no es otro BRT, es la línea 4 del tren ligero. Ese es el tema de fondo. Vamos del tren al BRT, del BRT al tren, sin tener un proyecto a largo plazo. México, como dicen luego, se inventa cada 6 años y esta es la prueba con el tema de movilidad. Hasta la próxima.